A ver, ¿para qué utilizamos las hojas de cálculo? A ver, ¿qué vienen a hacer las hojas de cálculo? ¿Qué nos permite? A ver, Edison. Ok, ya. Cuando hablamos de las hojas de cálculo, ojo, no solamente nos referimos a lo que viene a ser Microsoft Excel, ¿sí? Tenemos una gran variedad de aplicaciones enfocadas, ¿sí?, al trabajo de datos. A ver, Excel o las hojas de cálculo, ¿sí?, nos permite, obviamente, manejar y trabajar lo que vienen a ser los diferentes tipos de datos. Por ejemplo, si yo pongo la siguiente palabra, ¿qué significa? A ver, ¿qué creen que signifique esta palabra? Ya, un color. ¿Qué más? ¿Solo un color? A ver. Ya, ya, muy bien. A ver, vamos por ahí. ¿Quién más? A ver. A ver. ¿Qué nos permite este conjunto de palabras? A ver. De un grupo determinado de colores. Ya. Y si, por ejemplo, le pongo aquí 25, 15, 36 y 10. A ver. Ya. A ver qué dicen los demás. A ver. Una encuesta. Ujú, muy bien. A ver. Por ejemplo, como bien lo ha mencionado vuestro compañero, aquí no nos está, vamos a decirlo así, especificando a dónde están enfocados estos datos.
Por ejemplo, este valor 25 me puede representar un montón de cosas. Tamaño, cantidad, peso, volumen, ¿no? Entre muchos otros aspectos. Lo propio cuando hablamos de los colores. O por ejemplo, si yo les pongo Juan, Luis, ¿qué más? Ya. Rebeca, ¿qué más? Otro nombre ahí. Uy. Ah, Eva, ya. Listo. Por ejemplo. Por ejemplo, allí, como que, bueno, no sé ustedes, ¿no? Como que no habría mucha relación, por ejemplo, en lo que viene a ser, por ejemplo, esa persona Juan, ¿no? De por qué, por ejemplo, está mostrando un color rojo, el nombre del color y el valor 25, ¿no? O alguien le encuentra, digamos, ya alguna estructura ahí. A ver. Ya, bien, ojo, cada uno de ustedes ya tiene una idea, pero es una idea, digamos, general de lo que podrían ser estos datos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros trabajamos Excel, ¿sí? Para empezar, trabajamos en base a lo que son los datos. Cada valor que nosotros encontramos en cada una de estas celdas viene a ser un valor, un dato, ¿sí? Ahora, ¿qué nos permite el, el conjunto de datos? Precisamente vamos a eso. Nos permite, ahora sí, ya, lo que viene a ser bueno, lo llaman recolección de datos o la información. Pero ¿qué nos está faltando aquí para poder identificar y saber a qué tipo de datos o qué tipo de información estamos manejando? Hayamos visto, por ejemplo, en Word, ¿no? Que tenemos lo que son las primeras, la primera fila, ¿no? Y la primera columna, ¿cierto? Tablas de doble entrada. Por ejemplo, esta puede ser una tabla de una sola entrada. En los encabezados, ¿sí? Nosotros vamos a tener lo que vienen a ser los famosos, lo voy a poner así, nombres de campo, ¿sí? Nombres de campo. Más acá, por ejemplo, le voy a completar, por ejemplo, aquí le puedo poner Cusco, le puedo poner Tacna, Arequipa y Loreto. Ahí está. Bien, sabemos que Cusco, Tacna, Arequipa, Loreto son pues las provincias de nuestro país, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, no podríamos determinar exactamente a qué hace referencia Cusco. Sabemos que es provincia de- del Perú. Pero para ser más específicos, a ver, entonces, vean, cuando nosotros trabajamos una base de datos, hay que definir estos campos, estos nombres de campo, ya que estos nombres de campo nos va a permitir identificar con qué tipo de datos nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, Juan puede ser, no sé, papá, hijo, hermano, tío, vecino, cuñado, el ex, la otra, no sé, tantas cosas, ¿no es cierto?
Entonces, siempre es importante definir cada uno de estos aspectos. Entonces, en este caso, por ejemplo, esta pequeña, este pequeño registro, ¿no? Viene a ser, ¿sí? Viene a ser, en este caso, el nombre del vendedor. Ahí está, nombre del vendedor. Listo, ¿no? Ahí está. Los colores, ¿no? Pueden ser, bueno, en este caso vienen a ser los autos, ¿sí? Los autos en almacén. O en este caso, bueno, como estamos hablando de vendedor, los autos vendidos, ¿no? Por ejemplo. Y aquí la cantidad vendida. Y por ejemplo, Cusco, Tacna, Arequipa, Loreto vendrían a ser las ciudades donde se vendió estos autos, ¿no? Es decir, donde estos vendedores vendieron los autos, ¿no? Donde pondríamos, por ejemplo, venta, venta provincia, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo. Entonces, vean, estos nombres de campo que acabamos de determinar, ¿sí? Son muy importantes, les voy a repetir, para poder elaborar y estructurar nuestras tablas, nuestros registros. Con este nombre yo ya sé que Juan, Luis, Rebeca y Eva son las personas que venden estos productos, ¿no? Más acá, por ejemplo, podría repetirse Luis y le puedo poner negro y 10 y Tacna, por ejemplo. Es decir, que ha vendido 10 autos negros en la ciudad de Tacna, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es muy importante, les vuelvo a repetir, identificar y definir correctamente cada uno de estos campos, cada uno de estos nombres de campo. Una vez definidos estos nombres de campo, ¿sí? Nosotros vamos a poder estructurar lo que son nuestros datos, ¿sí? Ahí está, cada uno de estos datos, ¿sí? Bien, ahora, otra observación. Por ejemplo, en este caso, ¿cuántos registros tenemos? A ver, a ver, a ver. ¿A qué te refieres con el registro general, Edison? A ver, exactamente. Ya, ya, ya. Vamos por ahí, muy bien. A ver, ¿quién más? A ver, a ver, ¿quién más? A ver, ojo, no hay que confundirnos, ¿ah? A ver, todo esto, ya, ay, cambiar de color, ya, todo esto, ¿sí? Viene a ser nuestra tablita, ¿sí? Nuestra tablita. En una tabla, sí, en una tabla nosotros vamos a tener
nuestros registros, ¿sí? Estos registros, ¿sí? Estos registros requieren, ¿sí? De los nombres de campo. Ya, lo voy a poner así. De los nombres de campo. Para que de esta manera nosotros podamos identificar cada uno de estos datos. ¿Qué corresponde? ¿Sí? Ahora, aquí nuestros registros vienen a ser precisamente todos estos. ¿Sí? Todos ellos. Ojo, eso no quiere decir que estos nombres de campo no tengan valor, al contrario, tienen el valor, ¿sí? De identificar a estos tipos de datos. Pero los registros, ¿sí? Que vienen a ser cada uno de estos, ¿sí? Cada uno de estos, ¿ya? Son precisamente con estos datos o estos registros con los cuales nosotros vamos a trabajar, ¿ya? De aquí es donde va a salir, no sé, por ejemplo, quiero saber cuántos carros verdes ha vendido Luis, por ejemplo. ¿De dónde saco eso? De esta base de datos, de mis registros. O cuántos carros se han vendido en la provincia de Arequipa, por ejemplo, ¿no? ¿De dónde saco eso? Precisamente de todos estos registros, ¿ya? Mucho ojo con eso. Entonces, aquí nosotros estamos empezando con cuatro datos, ¿sí? O perdón, cuatro registros, perdón, cuatro registros. Datos vienen a ser cada valor que está en cada celda, que serían ¿cuántos? 16 datos, ¿no? Pero registros tenemos cuatro, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso, por favor, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos aquí? Siendo parte de la familia de Microsoft Office, ¿no? En este caso, Word, Excel, PowerPoint, eh, Project, entre otros, las partes son muy similares. Por ejemplo, hemos visto ya, ¿no? Que tenemos los accesos directos. Tenemos también los nombres, o perdón, la barra de título. Tenemos la opción de la cinta de opciones. Y tenemos los botones de minimizar, maximizar y cerrar, ¿sí? A esto debemos incluir que tenemos las pestañas principales, ¿sí? Las pestañas principales. Cada pestaña principal está conformada por estos grupos, estos de aquí, ¿sí? Estos de aquí. Y estos grupos están conformados por los comandos. ¿Y todo esto cómo se llama? ¿Quién se acuerda? Todo esto, ¿cómo se llama? La cinta de... casi, casi. Cinta de... Es la cinta de opciones. ¿Ya? La cinta de opciones.
¿Sí? Bien, ahí está. Bien, le doy clic aquí y acá tenemos, ¿no? Cinta de opciones. Dice ocultar automáticamente. Vean, dice ocultar. Es decir, toda esa sección, vean, toda esa sección viene a ser la cinta de opciones. ¿Ya? No se olviden de eso. ¿Ya? Ahora, adicional a eso, ¿sí? Como un programa de Excel, ¿no? Hojas de cálculo, tenemos toda esta sección. Vean. Esta primera, ¿qué me permite? ¿Qué visualizamos aquí? En esta de acá, en la primera. A ver, ¿qué es lo que visualizamos acá? A ver, Clever. Ya. A ver, Clever, a ver, muy bien. La ubicación de la celda. Ya. Ya. Y esta otra, contenido de la celda. Ya. Este simbolito, si lo conocen. Ya. Ojo, hay una diferencia, al menos en Excel, hay una diferencia de lo que viene a ser una función y una fórmula. Ojo, ya. Ojo con eso. Hay una diferencia en lo que viene a ser una función y una fórmula. Ya. Este símbolo me permite identificar, no identificar, me permite insertar lo que es la función. Ahí está. Ya está. Listo. Ahí está. Desde allí nosotros podemos insertar las funciones. Entonces, esa viene a ser la barra de funciones. Todo eso viene a ser la barra de funciones. Este de aquí viene a ser, como bien lo han mencionado, el nombre de la celda. Es más, como bien lo han mencionado, acá dice F5. Es decir, que está posicionado acá. Ojo. Allí está haciendo referencia. ¿Sí? Ahí está haciendo referencia. ¿Sí? Ahora vean, no solamente me va a mostrar el nombre de la celda. Yo puedo seleccionar, por ejemplo, este rango de datos. Vean. Y ponerle un nombre, por ejemplo, nombre guión vendedor. Y vean, a este otro le puedo poner autos vendidos. Al siguiente le puedo poner cantidad vendida. Ahí, ahí. Cantidad guión vendida. Si se dan cuenta, ojo, no me permite los espacios. ¿Ah? Y aquí le puedo poner provincia. Y bien, por ejemplo, vean, acá están la lista de nombres. Por ejemplo, puedo ir a nombre vendedor y vean. Puedo ir a autos vendidos y vean, me selecciona ese rango de datos. Y ojo, otra cosa más, me olvidaba. Cuando nosotros trabajemos las funciones y las fórmulas, vuelvo a repetir, ¿es importante estos nombres de campos? Sí, son muy importantes porque nos permite identificar con qué tipo de datos trabajamos. Pero estos nombres no van a entrar dentro de una función o una fórmula.
Mucho cuidado cuando, por ejemplo, ¿no? Estemos trabajando con alguna función, ¿no? Y les diga, no sé, por ejemplo, ¿no? Saquen el promedio de cantidad vendida. Cuidado que seleccionen todo esto. Cuidadito. Ojo con eso. Solamente se trabaja con los datos. Ya solamente se trabaja con los datos. Ya, ojo con eso. ¿Sí? Muy bien. A ver. Entonces acá vean, tenemos lo que viene a ser la barra de funciones. No, lógicamente aquí en esta barra en blanco también vamos a poder insertar los textos, ¿no? Por ejemplo, aquí yo puedo poner 1200, ¿no? Vean, le doy Enter, le doy clic aquí y puedo poner, por ejemplo, 1500, le vuelvo a dar clic aquí y le puedo poner, por ejemplo, 1000, otra vez 1200 y acá 1450, por ejemplo, ¿ya? Sí, Diego. ¿Te refieres a solamente esta parte? Ujú. Acá, a ver, fíjate aquí, a ver, en pestaña vista, barra de fórmulas, a ver, listo. Muy bien, entonces, vean, por ejemplo, aquí puedo decir, o este rango de datos puede llamarse, por ejemplo, eh, ganancias, ¿no? Las ganancias aparte de su sueldo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? No, a ver, ¿qué nombre tiene otro nombre? Comisión, ¿crees, no? Comisión, o emisiones, comisión, ya está, listo, es comisión, por ejemplo, ¿no? Ahí está, ¿sí? Entonces, vean, por ejemplo, no sé, yo quiero sacar un promedio de este rango de datos. Y aquí ya vamos a entrar a ver lo que es una función y una fórmula. Vean, chicos, antes de continuar con esta parte, y antes de que se me duerman, ahora algunos ya están durmiendo ahí. Eh, Puede que hayan muchos de ustedes que ya conozcan, sepan cómo aplicar una función, cómo aplicar una fórmula. Eh, Sin embargo, yo parto desde este punto base, ya que en donde dificultan, muchas veces donde tienen problemas, es precisamente al aplicar una función. Y ojo, en una función no solamente van a aplicar datos numéricos. Ojo, dentro de esta función ustedes pueden aplicar otra función. Es decir, dentro de una función, otra función, otra función, otra función. Básicamente, lo que están haciendo allí es un aspecto de programación, ¿ya? Un aspecto de programación. Están programando ahí, ¿sí? Donde también dificulta. A ver, por ejemplo, ¿cómo hallo el promedio acá para estos cuatro datos? A ver, ¿qué tendría que hacer? A ver, ¿qué tendría que hacer para hallar el promedio? A ver, empezamos. Primero, ¿qué viene a ser el promedio? A ver, ¿qué viene a ser el promedio? ¿Ya?
Ya, muy bien. ¿Y cuál es la secuencia de pasos que debemos realizar para hallar el promedio? De acuerdo a estos datos. Porque, ojo, ya tenemos ahí el concepto, ¿sí? Ahora queremos aplicarlo para estos datos. A ver, ya. Entonces sería, ¿no? Sería, por ejemplo, ¿no? 1200 más 1500 más 1200 más 1450. ¿Está bien si lo pongo de esta manera? O sea, no está bien si lo pongo así, en otras palabras. Y si... Y, ¿seguro? Con los paréntesis. Chicos, los paréntesis en Excel son muy importantes. ¿Ya? Son muy importantes. Muchas veces por un paréntesis que nos falta o que hemos puesto de más, toda la función no funciona. Por un simple paréntesis. Por un simple paréntesis. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. Entonces sí, bien, si yo lo pongo de esta manera, ¿sí? Si yo lo pongo de esa manera, de plano ya está mal. Sí, de plano. ¿Por qué? Porque este valor, este 4 solamente estaría dividiendo a 1450, más no al resto. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado ahí. ¿Sí? Entonces ya con los paréntesis, ya nosotros podemos definir el promedio. Entonces, como bien lo he mencionado, el promedio viene a ser la sumatoria total de los datos dividido entre la cantidad de datos. ¿Sí? Ojo con eso. Ahora bien, todo lo que nosotros aplicamos en nuestra vida diaria, es decir, todos sabemos sumar, todos sumamos, restamos, multiplicamos, dividimos, y hasta por ahí tal vez sacamos una raíz cuadrada, ¿no? Pero igual, todo, si se dan cuenta, todo está en base a estos cuatro operadores, sumar, restar, multiplicar y dividir, ¿cierto? Así hay en integrales, derivadas, si hablen de física cuántica y no sé qué más, ¿ya? Todo está en base a lo que viene a ser la multiplicación, división, la suma y la resta. ¿Sí? Ahora, a ver un momento, por favor. Podemos sistematizar, ¿sí? Sistematizar nuestros documentos. Vean, por ejemplo, en esta fórmula, ¿sí? Que he aplicado, ¿no? Lo que he hecho, bueno, ha sido escribir manualmente los datos, pero vean, podemos hacer este tipo de referencias. Vean, simplemente lo estoy reemplazando. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser una referencia? A ver, ya, ya. Claro, ¿no? Como indica el nombre, estamos haciendo una referencia, estamos, ojo, acá lo que estamos haciendo,
Vean, acá, G5. ¿Cuál es G5? Esta celda, esa celda. Esa celda viene a ser la G5, ¿ya? La ubicación de esa celda. Como está ubicando esa celda, ¿qué es lo que va a pasar? Esta celda pues no está vacía, contiene un valor. Y en este caso el valor es pues 1200, ¿sí? 1200. Pero le va a decir, ya sabes que tú, esta celda G5, ¿no? Contienes el valor 1200, por lo tanto, va a mostrar ese valor. Y cuando nosotros apliquemos el tipo de referencia y le demos Enter, vean, el resultado va a ser el mismo. Ojo, acá una referencia no implica de que aquí me muestre 1200, o al menos que me muestre 1200 de manera directa, no. Aquí lo que está haciendo es mostrarme los valores de esa celda. Porque ese valor 1200 yo lo puedo cambiar, vean. Si yo lo cambio, por ejemplo, a 1450, cambia mi resultado. ¿Sí? Cambia mi resultado. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con las referencias. ¿Ya? Que ojo, está llamando a una celda y va a mostrar el valor que contenga esa celda. ¿Sí? Y es muy diferente a que nosotros pongamos 1450. Porque si yo lo cambio acá, no pasa nada porque ya no existe esa referencia. ¿Sí? Entonces mucho cuidado con eso también. ¿Ya? Muy bien. Entonces aquí estamos aplicando una fórmula. Ahora vamos a aplicar la función. ¿Cómo sería la función en este caso? Vean, lo podemos aplicar directamente. Sí, lo podemos aplicar directamente desde esta celda. Si ponerle igual, llamar a la función promedio y todo ello. ¿Ya? Pero lo vamos a aplicar primero desde esta opción. ¿Sí? Es decir, desde la barra de funciones. Lo primero que vamos a hacer es posicionarnos en la celda que queremos aplicar la función, ¿sí? Que en este caso vendría a ser esta de aquí. Una vez posicionados, le vamos a dar clic en esta opción de insertar función. Acá. Le damos clic y me va a mostrar esta ventanita. A ver, pero lo voy a ampliar ahora, ¿sí? Ya, listo. Ya, vean. Ahí está. ¿Sí? Vean. ¿Qué hago? Le doy clic aquí. Y vean, acá me muestra insertar función. Acá, por ejemplo, me va a permitir buscar la función. O podemos categorizar la función. Es decir, yo, por ejemplo, aquí puedo ponerle, no sé, por ejemplo, ¿qué función quiero utilizar? Por ejemplo, estadística, ¿no? Funciones de estadística. Entonces, toda esta lista que vemos aquí, ¿sí? Toda esa lista que vemos aquí es la función o, bueno, son las funciones de la categoría de estadística, ¿sí? Lo propio va a suceder, por ejemplo, si yo le cambio y le pongo, no sé, por ejemplo, texto. Todas esas funciones que vemos ahí son las funciones para datos de tipo texto. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces vean.
Entonces, vean, acá nosotros podemos elegir la función. En este caso, vamos a buscar el de estadísticas. ¿Ya? Ahora, acá tenemos este cuadro de búsqueda. Bien, yo puedo borrar esto y poner la función promedio o la función que yo necesite o requiera. ¿Sí? Vean. Cambio, le pongo promedio, le pongo ir. Y aquí me va a mostrar todas las funciones que tengan que ver con promedio. Todas. Por ejemplo, tenemos promedio, promedio.si, promedio si conjuntos, promedio A, B de promedio, covar, covariance.p, entre otros. ¿Ya? Ahí está. Pero todo en relación a promedio. ¿Sí? A promedio. Ahora, otra característica, vean. Cuando yo selecciono la función, vean, cuando yo selecciono la función, ¿qué es lo que me aparece acá? Vean. Por ejemplo, estoy seleccionando esta función, promedio.si. Acá abajo, vean, ahí abajo me aparece, ¿no? Promedio.si. Y acá me está mostrando, ¿sí? Acá me está mostrando. A ver, un momento, ya. Listo, ya, solucionado. Ya, vean, me está mostrando la estructura, ¿sí? La estructura de la función. ¿Ya? La estructura de la función. ¿Ya? Entonces, esto hay que tener en cuenta. Hay funciones que me va a pedir 3 o 4 argumentos. O funciones como esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, esta de promedio dice número 1, número 2. Y acá me muestra un comentario. ¿Alguien lo puede leer, por favor? A ver, Edison. Ya. A ver. Ya. Está bien. Entonces, vean. Allí me está especificando, primero, qué tipo de valor me va a devolver. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué tipo de resultado voy a tener? ¿Qué tipo de datos debo insertar? Ahora, lo que quiero que vean aquí es lo siguiente. A ver, automáticamente este paréntesis inserta. Este paréntesis es el que nos va a permitir determinar dónde está terminando el nombre de la función y dónde va a iniciar, y justo lo que decía vuestro compañero, este Clemer, dónde va a iniciar estos datos. Estos datos que vemos ahí vienen a ser los argumentos. ¿Sí? Los argumentos. ¿Ya? Ahí está. Pero para poder separar, les vuelvo a repetir, el nombre de la función y los argumentos, necesitamos de los paréntesis. Ahora, les había indicado que dentro de una función, ¿sí? Nosotros podemos aplicar otras funciones, ¿sí? Por ejemplo, este criterio, ¿sí? Que vemos ahí, puede ser aplicado por otra función. Por ejemplo, lo voy a poner de esta manera mejor. Ya. Por ejemplo, yo le puedo poner suma, ¿no? Suma, paréntesis, por ejemplo, a1 hasta
10, por ejemplo, ¿no? Que sea mayor, uy, no me reconoce el símbolo mayor, ya, ahora sí, mayor a 20, por ejemplo. Entonces, vean, este criterio puede ser precisamente este de aquí, ¿sí? Por ejemplo, no necesariamente va a ser un valor estético, es decir, no va a ser un valor, por ejemplo, 10 o un valor 20. Puede ser una función o puede ser una fórmula, ¿ya? Entonces, esto implica de que, o esto significa de que nosotros podemos insertar una función dentro de otra función. Y aquí debemos determinar estos paréntesis. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces, esta vendría a ser la estructura de cualquier función o fórmula que nosotros vayamos a aplicar. Sobre todo de las funciones, ¿no? Sobre todo de las funciones. ¿Ya? Ojo con eso. Si ustedes tienen mucho cuidado en estos aspectos, les aseguro que no van a tener ningún problema. Ningún problema. Como les vuelvo a repetir. Establecen bien esta estructura respetando los paréntesis, respetando los nombres de los argumentos y todo ello, no van a tener ningún problema. Y lógicamente, previo a eso, bueno, conocer qué función o fórmula ustedes están aplicando. Yo puedo aplicar una función que desconozco y no voy a saber qué datos debo poner, lógicamente voy a tener dificultades, ¿cierto? Entonces, mucho ojo con eso. Pero conociendo ya esta estructura, tranquilamente ustedes van a poder trabajar. Ahora, acá por ejemplo, vean, si nos damos cuenta al momento de haber seleccionado la función, en este caso esta función, vean, en la hoja que nos hemos posicionado ya tenemos el símbolo del igual, ¿ya? Del igual. Algunos le ponen igual más, igual... Bueno, igual más nomás. Por ejemplo, ¿este valor es positivo o negativo? A ver, positivo. ¿Y qué pasa si yo le pongo un más acá? ¿Cambiar en algo? ¿Será negativo o doblemente positivo? ¿Positivo seguro? Ya, no cambia nada, ¿no es cierto? Sigue siendo positivo. Lo mismo sucede acá. Cuando ustedes le ponen igual y luego más, lo único que están haciendo es reiterar eso. Entonces es un carácter ya innecesario. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora, si quiero definir que este valor es negativo, ahí sí, ¿no? Le ponemos menos, ¿no? Por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vean, en este caso voy a seleccionar el de promedio. Ah, ya, me olvidaba. Y ahora voy a continuar con el promedio sí, ¿ya? Con el promedio sí. Bien, les decía que dependiendo del tipo de función que nosotros vayamos a aplicar o utilizar, estos van a tener sus propios argumentos. En algunos casos va desde un argumento hasta 255 argumentos, ¿ya? Desde un argumento hasta 255.
Vean, ahí por ejemplo, ¿sí? Me dice ayuda sobre esta función, ¿cierto? Ayuda sobre esta función. Vean, mm, puede que desconozca, ¿no? Por ejemplo, alguna de estas funciones, ¿no? Y puede que necesite ayuda, ¿no? Entonces siempre está pues en Google, ¿no? Sin embargo, acá Excel nos ofrece esta opción de ayuda. Lo único que hacemos es darle clic en esta opción, ¿sí? Y vean, automáticamente se va a habilitar esta ventana. Aquí, por ejemplo, vamos a encontrar las características de esta función. Tenemos concepto, una descripción, la sintaxis. Y vean, este punto es muy importante, donde dice sintaxis. En el rango, ¿qué dice? Obligatorio, muy bien. Y acá, muy bien. Y aquí, exacto. Vean, muchas gracias, Michelle. Vean, esto es muy importante. Cuidado que estén aplicando una función en el cual uno de estos argumentos sea obligatorio y no lo tengan. Ahí les va a mostrar error, error y horror, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, siempre observando. Y esto vamos a identificarlo cuando insertemos la función. Pero vean, hay funciones en las cuales los argumentos vienen a ser obligatorios. Y hay otros argumentos en los cuales estos argumentos son opcionales. ¿Ya? Opcionales. Entonces, vean. Acá, por ejemplo, en este caso le voy a poner promedio. Promedio nada más. ¿Sí? Y le voy a dar a aceptar. Y vean, me aparece, ¿sí? Me aparece esta otra ventana. Ya me aparece esta otra ventana. ¿Qué dice aquí? A ver, Edison. Edison, ¿me escuchas? Ya. No, te decía lo que está en rojo. Acá, el que dice número, por favor. Muy bien, ahora sí, gracias Edison. Efectivamente, sobre todo este aspecto, este aquí, entre 1 y 255. Ya, ojo con eso, ya, ojo con eso. Ya, ahora vean, acá por ejemplo, ¿sí? Le está mostrando número 1, ¿cierto? ¿Qué es el primer argumento? ¿Ya?
Pues vean, acá dice número uno. Y precisamente acá me está mostrando el concepto de ese argumento, ¿sí? De ese argumento. Acá, por ejemplo, esta función de promedio, todos los argumentos son pues número uno, número 2, número 3. Pero, vean, lo voy a cancelar un momento. A ver, de nuevo voy a ingresar aquí. Le voy a poner promedio, punto sí. Y vean, acá me aparece rango, criterio y rango promedio. Es más, si se dan cuenta, estos dos de aquí están más oscuros o más negros que este de aquí. ¿Por qué? Porque estos dos argumentos, el de rango y el de criterio, vienen a ser argumentos obligatorios, tal como lo hemos leído. ¿Sí? Entonces vean, acá yo estoy seleccionando, por ejemplo, o posicionado en este caso, en el campo de rango. ¿Y qué es lo que me está mostrando? El concepto de rango. Dice, ¿no? Es el rango de celdas que desea evaluar, ¿no? Si yo me voy a criterio, igual, ¿no? Me indica ahí qué valor debe ser este campo de criterios, dice, ¿no? En la condición o el criterio en forma de número, ojo, expresión o texto que determina qué celdas se utilizarán para buscar el promedio. ¿Sí? Ahí está. Y lo propio para rango promedio. ¿Sí? Entonces vean, cada uno de ellos cumple, ¿sí? Cumple un tipo de función diferente. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Entonces en este caso vamos a hablar con el de promedio. Acá me pide por ejemplo los números. En este caso vean, simplemente lo selecciono, me voy a número 2 y sigo seleccionando, ¿no? Ahí está. Y vean, conforme voy ingresando los datos, acá me aparecen, ¿no? Otros campos, número 5, y vean, voy ingresando, número 11, 20, 30, 40, ya, hasta llegar a 255, ¿sí? Que es el tope de argumentos que me va a permitir. Vean, ahí está, 255, ¿sí? Ahora vean, acá me está mostrando ya un resultado final, ¿no? Ahí está. Que en este caso viene a ser 1337.5, por ejemplo. Entonces, acá, por ejemplo, una vez ya analizado y puesto ya los argumentos que corresponden, simplemente le damos a aceptar. Y vean, ahí está. Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta aquí? ¿Sí? Desde, desde aquí, desde las celdas. Claro, es más, eso lo podemos hacer ahorita. Vean, es esto mismo. Si se dan cuenta, cuando yo posiciono el cursor aquí, vean, cuando yo posiciono el cursor aquí, en esta barra me está mostrando, ¿sí? Me está mostrando el nombre de la función, ¿ya? Pero vean, lo vamos a ver, porque aquí vamos a tener también algo de ayuda. Vean, a ver, le ponemos, a ver, antes. Ujú, ya.
A ver, voy a trazar esto. Vean, ¿qué hacemos? En esta celda le ponemos igual, ¿sí? Igual, y escribimos la función. En este caso, la función promedio. Y vean, acá por ejemplo, conforme nosotros vamos insertando los textos, ¿no? Las letras, los caracteres, vean, aquí en este pequeño cuadro, si vean, me va mostrando todos o todas las funciones relacionadas a las palabras o a los caracteres que yo esté indicando, ¿no? Por ejemplo, he puesto las tres primeras PRO, pues me muestra, ¿no? Promedio, probabilidad, producto, pronóstico ETS, pronóstico confint y así. Por ejemplo, propiedad miembro cubo, entre otros. ¿Qué hago? Simplemente selecciono la función que necesito. Ojo, no necesito completar esto, ¿ya? No necesito completar esto, porque aquí ya me está mostrando el listado. Ahora, si en caso no me está mostrando todo el listado, ahí ya todavía no puedo empezar a completar, ¿no? Bien, es más, acá por ejemplo ya me aparece de una manera más específica, ¿sí? De una manera más específica. Ahora, acá lo único que hago es, vean, selecciono la función, ya, selecciono la función y le doy dos veces clic. Uno, dos, y vean. Bien, ahí está, ¿sí? Se inserta con el paréntesis. Entonces, lo único que hago es, ya sea seleccionar los datos, listo. Ya, ahí está, bien. Selecciono el rango de datos, cierro el paréntesis, le doy enter y ya lo tenemos. Ahora, acá, esto es lo que quiero que visualicen. Ya, listo. Lo que quiero que visualicen aquí es esto de acá. Este pequeño cuadrito, ¿sí? Este pequeño cuadro que ustedes están viendo me va a ayudar a identificar y a saber, ya, y a saber dónde estoy posicionado, en qué función o en qué fórmula, ¿sí? Esto es muy importante. Por ejemplo, vean, acá, ¿dónde me está mostrando este cuadro que estoy posicionado? A ver, ¿dónde me muestra ese primer cuadro que estoy posicionado? Vean, no me muestra. Ya, vean. ¿Dónde está posicionado el cursor? A ver, no, el cursor. ¿Dónde está posicionado el cursor? El cursor. Ya, G5, ¿no es cierto? ¿De quién? De mi función promedio. Ojo, de mi función promedio.
En este cuadrito, ¿cuál de todos resalta más? ¿Cuál de todos resalta más? El de promedio, el de número uno, número 2, número 3, los puntos suspensivos. ¿Cuál? Número uno. ¿Y eso qué creen que signifique? No. A ver, ahora, ¿cuál resalta más? Ya, ¿eso qué significa? Ya, casi, casi. Vea, efectivamente. Por ejemplo, ¿no? Ahí el que más resalta viene a ser número 2. Ya, número 2. Entonces, ¿por qué? Porque es ahí donde mi cursor está posicionado. Vean, acá dice número 2. ¿Por qué? Es porque ah, estoy posicionado ahí. Sí, estoy posicionado ahí. Y eso es muy importante. Vean, voy a borrar este G8 y voy a poner lo siguiente. Suma 10, 20. Ahora, ¿dónde estoy posicionado en este momento? Según ese cuadro. Número 2. ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿De promedio o de suma? De suma, ¿no es cierto? Entonces, vean, ese cuadrito me va a permitir identificar y saber dónde estoy posicionado. ¿Ya? Ojo con eso. Y vean, este es un claro ejemplo en el cual, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Que no necesariamente vamos a trabajar con valores enteros, sino que también podemos aplicar funciones dentro de otras funciones. ¿Ya? Listo, y vean. A ver, a ver, ¿por qué me muestra este mensaje? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Estás seguro, Edison? Claro, solamente era el paréntesis. Les vuelvo a repetir, yo puedo trabajar una función dentro de otra función. No hay ningún problema ahí. Vean, le pongo sí y ya está. Ahora vean, este G5, ¿a qué argumento está haciendo referencia? Ese G5, ¿a dónde está haciendo referencia? ¿A qué argumento? ¿A qué argumento, chicos? A ver, al número uno, número 2, número 3, ¿a cuál? Al número uno, claro, porque acá está más resaltado, más oscuro, vean. Ahí está. Este suma, ¿a dónde está haciendo referencia? ¿A qué argumento? Al número 2. Eso que implica de que todo esto que estoy sombreando en este momento viene a ser el argumento llamado argumento número 2. ¿Ya? No se olviden de eso.
podemos trabajar una función dentro de otra función. Y todo esto, el resultado que yo obtenga de aquí, va a ser un número 3. Oh, perdón, acá el valor que tengamos aquí, la suma que tengamos aquí va a ser el argumento del número 2. ¿Ya? Ojo con eso. Entonces, en ese caso, por ejemplo, dice suma 10 más 20, 30. Ahí está. Listo. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna duda, alguna consulta? Ya, si no hay, ya. Si no hay dudas, no hay consultas. Muy bien. Listo. Entonces, de esta manera, ojo, vamos a estructurar lo que están nuestras funciones, ¿no? Como nuestras formas. ¿Ya? Ahí está. Listo. A ver. mm, de fórmula. Ya. Listo, chicos. Entonces, con esto, básicamente estamos acabando la parte introductoria. A ver, para el día de mañana, por favor, les voy a enviar un archivo en Excel al aula virtual. ¿Ya? Les voy a enviar un archivo al aula virtual para que lo puedan tener a la mano. ¿Ya? Listo, chicos. Entonces,